Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, ilumínanos, muéstranos a Jesús en esta escritura. Hoy es octubre, 3 de octubre, viernes, y vamos a leer Lucas 10, del 13 al 16. Y dice así, dice Jesús, ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿te vas a encumbrar hasta el cielo? ¿Te precipitarás en el infierno? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y esta es la palabra del Señor para hoy. Tengo que confesar que esta es una palabra importante para mí. Creo que Jesús estaba en un momento muy delicado para él. Estaba dejando Galilea. Ya había predicado allí todo lo que tenía que predicar. Se tenía que ir ya para Judea, para el resto de Israel. Galilea era el lugar donde se había criado. Era la tierra donde se había criado, en Nazaret. Nazaret está en Galilea y él estaba ahora en esos pueblos que están cerca del lago de Genesaret, donde sacó a sus discípulos, a sus apóstoles. Y ya era hora de moverse de ahí. Me lo imagino una mañana donde ya va a salir de ahí y Jesús está triste. Está triste porque ha predicado y muchos no han creído en él. En muchos ha pasado lo que él decía en la parábola de la semilla, que sí, que al principio recibían muy bien las palabras, como la semilla que brota en tierra que no tiene raíz, pero enseguida la planta brota y como no tiene raíz, pues enseguida la primera de cambio desaparece. Es decir, le oyeron, curó a algunos enfermos, se quedaron muy sorprendidos, pero luego siguieron a lo suyo, a la vida que habían llevado siempre, no se convirtieron. Y esto es muy doloroso para el que evangeliza esto. Yo cuando me convertí, me convertí a los 30 años. Y yo pensaba que si yo me había convertido, se podía convertir cualquiera. Y anunciaba el Evangelio, como dice Timoteo, a tiempo y a destiempo, ¿no? Tardé un tiempo en darme cuenta que no era así, que sorprendentemente, pues muchas personas no creían a Jesús, no creían en Jesús. No sé de qué me sorprende, porque yo pasé mucho tiempo sin creer en él, pero ya digo, mm, había llegado a conocerle y me parecía que si a mí me había pasado, le podía pasar a cualquiera. Y es muy duro predicar el Evangelio y que la gente no crea, porque es como si tuvieras la cura del cáncer, porque en el fondo es dar un sentido a la vida, es, es decir aquello, contar aquello que tú has descubierto y que le ha dado sentido a tu vida, que ha cambiado, ¿no? Y además que es que no estás hablando de una teoría o de unas ideas, estás hablando de una persona a la que conoces y una persona con la que has vivido desde entonces, ¿no? Que es Jesús al que te has entregado y por el que has apostado toda tu vida. Bueno, pues si nos pasa a nosotros, es que le pasó también a Jesús. Jesús aquí yo me lo imagino sollozando, a la puerta de esos pueblos teniendo que irse, y dice, ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún. Eran pueblos muy queridos para él, eran gente querida, y esa gente no le había escuchado. La había escuchado al principio, pero luego, a ver, también es injusto decir que no la había escuchado nadie.
había muchos que iban con él, iban sus apóstoles, y iban otros discípulos con él. Había otros 72 a los que él luego mandaría de sitio en sitio. Y luego estaban también las mujeres. O sea, había personas que sí la habían escuchado y que la acompañaban, pero otros muchos, pues seguían a lo suyo. Y esto es doloroso. Y cuando nos pasa, pues también tenemos que pensar que a Jesús también le pasó, pero eso no lo hace menos doloroso, la verdad. Mm, acaba Jesús diciendo, quien a vosotros escucha y habla de los que creemos en Él y transmitimos su mensaje, a mí me escucha. Y el que a vosotros no se escucha, es a mí a quien no me escucha. Y dice, y el que me escucha a mí, o el que no me escucha a mí, escucha al que me envió a mi Padre, o no escucha al que me envió a mi Padre. Es decir, es la voz de Dios. Dios ha querido que llevemos ese tesoro, como dice San Pablo, en vasijas de barro, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, en vasijas de barro. Esas vasijas de barro somos nosotros, ¿no? Eh, vamos a pedirle al Señor que, que escuchen la voz del Señor, que los que estáis oyendo esto escuchéis la voz del Señor y que a vosotros os escuchen también cuando habléis del Evangelio y del Señor a otras personas. Y que cuando no nos escuchen, pues nos unamos al dolor del Señor en este Evangelio y, y así unidos a Él, pues lo ofrezcamos por todas esas personas para que realmente se conviertan, ¿no? Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, pues se lo pedimos al Señor. Amén.